Y quiero comenzar con una pregunta, con dos preguntas principalmente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hace la mente cuando no tiene una tarea específica a la cual atender? ¿Qué hace la mente cuando no tiene una tarea específica a la cual atender? ¿O qué hace la mente cuando no hace nada? ¿Qué hace la mente cuando no hace nada? Bueno, cuando la mente no está haciendo algo específico, divaga, va de un lado a otro y aparecen pensamientos e imágenes. Eso es lo que hace la mente. Es decir, no hay una tarea específica a la cual atender cuando la mente está divagando. Entonces, ahora les hago otra pregunta. ¿Cómo está nuestra mente en estos momentos? ¿Cómo está nuestra mente en estos momentos? ¿O cómo se encuentra nuestra mente en estos momentos? ¿Se encuentra divagando o dispersa, yendo con pensamientos e imágenes de un lado para otro? Si nuestra mente está aquí, en el lugar de reunión, es por una tarea específica a la cual atender y entender. Por eso Dios nos invita a estar el día sábado en su reunión, porque estamos con nuestra mente para atender a Dios. Y por lo tanto, nuestra mente en estos momentos debiera estar aquí, en los servicios, con Dios, para escuchar y atender su palabra. Porque de esta forma permitimos que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Si no estamos conectados con Dios, Dios no va a poder trabajar con nosotros. Y pienso que todos los que estamos en este camino somos conscientes que tenemos que avanzar en el llamamiento de nuestro Creador. Y además sabemos que nuestro enfoque, ¿dónde está? Debe estar en el reino de Dios. Y eso implica que debemos estar haciendo nuestra parte en la obra de Dios aquí en la tierra. De tratar de tomar esta preciosa verdad, esta verdad sobre el regreso de Cristo y el reino de Dios a este mundo, mientras aún tenemos tiempo. Porque si no tuviéramos tiempo, cuando se termine el tiempo de la predicación, las cosas van a cambiar. Ahora tenemos ese tiempo, no lo desperdiciemos. Por eso tenemos esta preciosa verdad sobre el regreso de Cristo y el reino de Dios a este mundo. Job describe en sus palabras nuestra brevedad de la vida, lo que es nuestra vida. Ahí en el capítulo 14, versículo 2, los invito a pasar ahí, a Job capítulo 14. En Job, al capítulo 14, en el versículo 2, dice acerca de la vida, de la brevedad de la vida, dice lo siguiente, Job, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La versión Palabra de Dios para Todos, a este mismo versículo, dice lo siguiente, acerca de la brevedad de la vida. Dice que es como una flor, brota y se marchita. También dice que es como una sombra que pasa y desaparece. Así es nuestra vida.
Entonces, por lo tanto, mientras vivamos y estemos en este camino de vida, comprometidos con Dios, trabajando, cooperando para la obra, poniéndonos de rodillas cuando buscamos a Dios, nos sentimos parte de la obra y debemos estar agradecidos de ser parte de esta gran obra. Pero es verdad que ese empuje a veces se puede ver debilitado por el desaliento. Aunque sabemos que vivimos en un mundo negativo y que es bombardeado por noticias desalentadoras todos los días. Y este tipo de noticias negativas podrían tener un efecto desalentador para nosotros. Todos luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el mundo y luchamos contra las influencias de Satanás. Algunos hermanos combaten problemas de salud bastante graves, que también pueden ser muy desalentadores, tanto para ellos como para las personas que lo rodean. Entonces el desaliento se hace parte de nuestra vida. A veces uno trata de no desanimarse, pero pasa a veces que uno por la mañana se despierta desalentado. Podría ser porque no dormimos bien, porque pasamos una mala noche, y eso hace que uno pueda sentirse anímicamente mal, no se sienta bien anímicamente. Pero también sabemos que a medida que va pasando el día, a medida que transcurre el tiempo, comenzamos nuevamente a ser positivos. Empezamos a pensar correctamente y a comenzar a despertarnos y a sentirnos bien. Por eso el desaliento, si no se comprende y si no se trata, o si no hay personas en nuestra vida que entiendan el poder del estímulo, el desaliento se vuelve más y más profundo. Y ese desaliento puede convertirse en depresión, que a su vez puede convertirse en un problema y puede ser un problema grave. Proverbios capítulo 12, versículo 25 nos muestra lo que Dios revela con respecto del desaliento y también acerca de la solución para esta situación. Pasemos ahí a Proverbios capítulo 12, versículo 25. Proverbios, ahí en Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Y la solución es, dice, mas la buena palabra lo alegra. Por eso cuando oramos por los hermanos, se ha hecho esta actividad de estas tarjetas que se le envían saludos a los hermanos que están con alguna complicación de salud, son palabras de aliento. Y entonces la buena palabra lo alegra. Y esa buena palabra la podemos dar nosotros a todos los hermanos, enviándoles un mensaje de WhatsApp, llamándolo por teléfono, dándole ánimo, dándole aliento. Cuando Dios habla del corazón, no se refiere a este músculo que tenemos aquí a nuestro lado izquierdo. Jeremías nos dice lo siguiente de esto. Pasemos ahí a Jeremías, al capítulo 31. Jeremías, capítulo 31,
versículo 33. Jeremías 31, 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El corazón para Dios es el asiento de las actitudes, emociones y también de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y también al intelecto en general. Todos pasamos por pruebas de fuego que nos van purificando nuestro carácter. Y debemos tener claro que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y el desánimo que a veces nos da la vida. No somos inmunes a eso. Por eso ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, este verso nos dice lo siguiente. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso, hermanos, no permitamos que el desaliento nos desconcentre acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros en estos momentos. Recordemos que estamos aquí, presentes, en este día de reposo, en este día sábado, unidos en un mismo espíritu, ya sea en una congregación o tenemos hermanos que están solitos en su casa conectados a estos servicios, de igual forma, guardando y respetando este día, porque no tienen la alternativa de tener una congregación cerca. Entonces, recordemos que estamos aquí respetando y guardando el día sábado por una tarea específica a la cual atender y entender. Entonces, les vuelvo a reiterar que nuestra mente en estos momentos debiera estar aquí, permitiendo que Dios trabaje en cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Y es algo importante. Los padecimientos los vivimos, los tenemos que vivir. Dios nos va a ayudar, nos acercamos a Dios y Él nos dará la salida. Pero estamos aquí por algo importante y mucho más importante. Porque Dios en este momento, y estamos aquí presentes, porque Él está haciendo sus joyas. Y cada uno de nosotros somos uno de esas joyas. El hecho de solo pensar lo que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros nos debe dar ese aliento que necesitamos, aún en las peores dificultades que estemos pasando. Cuando uno habla de joyas, se refiere a piedras, metales o perlas preciosas, hermosas, a veces podríamos decir raras y muy caras también.
Al buscar información acerca de cuál es la gema más hermosa y cara del mundo, me encontré con lo siguiente. La gema más hermosa del mundo y la más cara del mundo se llama la estrella rosa. Es mucho más que una piedra preciosa. Es una gema perfecta. El diamante más caro del mundo y la mayor pieza en su categoría, con cerca de 59,6 quilates. Este extraordinario diamante fue encontrado en una mina en África en 1999. La joya fue pulida durante un periodo de más de 2 años y cortada a partir de una piedra preciosa en bruto de más de 130 quilates. Su valor inicial superaba los 50 millones de dólares. Pasado a nuestra moneda local, al peso chileno, son alrededor de 35.000 millones de pesos chilenos. Es el diamante rosa más grande jamás encontrado en la historia de la humanidad. Tiene un color increíble. Solamente el tamaño de la piedra la hace inusual y hermosa. Yo los invito a cuando estén en su casa, busquen el diamante rosa. Se van a maravillar de lo que es esa hermosa gema. Inicié este mensaje, si lo recuerdan, con el ejemplo de lo que pasa con nuestra mente. Porque quiero que nos concentremos ahora y nos centremos sin divagar con nuestra mente en este tema, de que somos piedras preciosas para nuestro Creador. Un tesoro especial y un tesoro espiritual que nos debiera dar aliento. El solo saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia habla de tesoros, de piedras preciosas y de una joya increíblemente bella, la nueva capital del mundo, la nueva Jerusalén. Es descrita con muchas piedras preciosas y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era como de oro puro, transparente como vidrio. Hermoso. Creo que nuestra mente no logra dimensionar lo hermoso que es la nueva Jerusalén. También la Biblia habla de otras joyas, tan preciosas y caras, que ninguna cantidad de dinero podría comprarlas.
porque son de naturaleza espiritual. Y el profeta Malaquías escribió acerca de tal tesoro espiritual. Ahí en Malaquías capítulo 3, veamos Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dice entonces, los que temían a el Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a el Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice, especial tesoro. Así ha dicho el Eterno a los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando leemos diferentes versiones, podemos descubrir que Dios está hablando aquí, en estos versículos, de hacer sus joyas o su tesoro especial. Ahora, por lo general, ¿nos consideramos como una joya? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Me considero yo una joya? Es más que probable que no. Uno dice, no, yo no puedo ser una joya. Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Para Dios somos una joya, un tesoro especial. Somos sus joyas en formación, ese tesoro especial. Y pienso, y así lo creo, que a los ojos de Dios somos mucho más preciosos que el diamante, la estrella rosa. Así somos para Dios. A los ojos de Dios somos infinitamente más preciosos. Pero si nosotros no nos consideramos como joyas, entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo me veo yo si no me considero una joya? Es cierto que Dios no quiere que tengamos una alta opinión de nosotros mismos. Y debemos ser revestidos de humildad, y eso es correcto. Dios nos pide que seamos humildes. Pero también debemos comprender cuán importante es nuestra vida para Dios. La Biblia, como vemos, revela que está haciendo sus joyas. Y cada uno de nosotros somos una de ellas. Y captar este concepto a veces nos cuesta pensar que Dios está trabajando con uno. Nos cuesta pensar que Dios nos está puliendo como una joya. Pero captar esto es muy importante para nosotros. Tener esto en mente a medida que avanzamos en la vida, especialmente en las pruebas, es primordial. Habitualmente se nos pide, como les mencioné, orar los unos por los otros en nuestras pruebas. Y de hecho necesitamos hacerlo. Debemos orar los unos por los otros. Son instrucciones que recibimos en las Escrituras. Por otro lado, también es importante recordar que tomar un diamante en bruto y trabajar con él, triturarlo, pulirlo con diferentes abrasivos, darle su brillo y su brillo final con sus múltiples facetas, eso lleva tiempo y mucha dedicación.
Recordemos que la joya más valiosa del mundo, en pulirla se demoraron 2 años. Ese diamante estrella rosa. 2 años para poder lograr su belleza plena. ¿Cuánto tomará Dios entonces con cada uno de nosotros? ¿Tomará solamente 2 años? Tal y como el gemólogo elige sus gemas para trabajarla, Dios también escoge a las personas que usará para trabajar en ellas. Comprendamos lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 16, en la primera parte. Veamos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. La primera parte dice, en el labio de Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como cualquier diamante en bruto que requiere mucho tiempo, trabajo, dedicación y amor, hemos sido seleccionados específicamente por Dios. Él nos ha convertido en material con calidad de gema. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. La primera parte nos dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Queda claro entonces que nosotros nunca elegimos a Dios? Como las gemas no eligen al gemólogo. Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios nos ha escogido? Pasa a veces que uno se hace estas preguntas. ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a otra persona? Que uno la vea a la otra persona buena persona. Es una persona amable. Es una persona dadivosa, caritativa. ¿Pero por qué me eligió a mí? ¿Por qué no eligió a nosotros? De hecho, ¿por qué se fijó Dios en mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La respuesta no es lo que usted o yo hayamos hecho, sino lo que haremos, debido a que hemos sido escogidos para un propósito especial. Dios no nos escoge al azar, así como el gemólogo tampoco escoge al azar sus gemas. Una vez que descubre una gema en bruto, los maestros de las gemas necesitan un tiempo considerable y muchos esfuerzos para cortar las diferentes caras. Así también, Dios está trabajando en cada uno de nosotros para crear en nosotros
una joya única y valiosa. Por lo tanto, tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, y nos vamos, y Dios nos va puliendo constantemente. El Saf, ahí en Salmo, capítulo 73, versículo 14, él llegó a entender que la fabricación de una gema requiere algunas abrasiones, es decir, un desgaste que por la fricción que se va haciendo. Salmo capítulo 73, Salmo 73, versículo 14. Salmo 73, versículo 14. Después dice, he sido azotado todo el día y castigado las mañanas. Versículo 23 de este mismo capítulo. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En gloria nos va a recibir Dios. Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro destino. Por eso las gemas del tesoro especial de Dios están siendo trabajadas, como nos indica el versículo 18 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Permitimos o estamos permitiendo que Dios termine sus joyas? ¿O insistimos en nuestros propios diseños? El diseño es de Dios, de cómo está haciendo sus joyas. Pero a veces insistimos en hacer la joya como nosotros queremos y no dejamos a Dios que trabaje en nosotros. Recordemos lo siguiente, hermanos, ahí en el versículo 28 de Romanos capítulo 8. Nos dice lo siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En las gemas espirituales en las que Dios está trabajando, algunas facetas son obligatorias. Cuando pasamos por pruebas,
Recordamos que tenemos que ser pobres en espíritu, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, ser puros de corazón, ser pacificadores, regocijarnos en las persecuciones, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo. ¿Nos recordamos eso? Hermanos, cuando pasamos por pruebas o desalientos, recordamos las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 16. Tenemos que recordar siempre que ser pobres en espíritu, que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser misericordiosos, puros de corazón, regocijarnos en las persecuciones. ¿Y qué hay de las facetas del fruto del espíritu que nos menciona Gálatas capítulo 5, versículo 22? Del amor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No podemos vivir eternamente sin estos frutos del Espíritu. ¿Estamos trabajando en esto? Es nuestra responsabilidad. ¿Permitimos que el maestro gemólogo trabaje con nosotros en esto? Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo indica que estamos siendo creados como esas gemas, a la imagen espiritual de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podría venirnos la pregunta: ¿qué sucederá cuando Dios haya terminado ese tesoro especial? ¿Qué pasará cuando Dios termine ese tesoro especial? Filipenses capítulo 3,
Versículo 1. Filipenses capítulo 3, perdón, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, nunca perdamos la pista de esto cuando estemos pasando por pruebas. Lo que Malaquías profetizó está sucediendo ahora. Ahora somos de Dios. Hoy es el día en que el maestro joyero está haciendo sus joyas. Y nosotros somos una de ellas. Somos una de esas joyas. Y Dios no es solamente el maestro cortador de diamantes y gemas, sino que también es el maestro refinador. Eso es lo que Dios nos hace. Su tesoro muy especial. Y Él nos refina. Consideremos 3 lecciones del platero. Ese artesano que trabaja la plata. Él, durante el proceso de refinado de plata, la plata debe colocarse en el medio del fuego, donde las llamas están más calientes para eliminar todas las impurezas. El apóstol Pedro habla de nuestro amoroso Dios en relación de esto, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que Dios elimine todas las impurezas de nosotros, tiene, por supuesto, que ponernos en medio del fuego, por así decirlo de alguna forma, donde las llamas están más calientes. Recordemos que Dios está haciendo su tesoro precioso. Y esto es lo que se necesita para ser refinado. Estar ahí en las llamas para ser refinado. La segunda lección es que durante el proceso de refinado de la plata no debe dejarse demasiado tiempo en el fuego. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente con respecto a eso. Hay en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Al igual que con la plata, Dios siempre se asegura de que no estemos en el fuego por mucho tiempo. Él nos cuida amorosamente. Él no se regocija en nuestros sufrimientos. Él prefiere evitarlos. Pero Él sabe
que son necesarios para construir sus joyas. La tercera reflexión es, además, en el proceso de refinación, la plata se refina completamente cuando el orfebre ve su imagen en ella. Tal como nos dice ahí 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando Dios nos ve ahora, ¿verá su reflejo? A ese nivel debiéramos estar pulidos, que Dios se refleje. Él verá o está viendo su imagen reflejada en nosotros. Si todavía estamos siendo refinados, es porque el platero maestro todavía está en el trabajo. Y realmente es un honor lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. No podemos desconocer de que algunos de nosotros estamos pasando por pruebas físicas o espirituales fuertes. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos vemos a nosotros mismos como el tesoro especial de Dios o sus joyas? Ciertamente era lo que Pedro tenía en mente cuando escribió ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Veamos 1 de Pedro capítulo 2. Es una escritura muy hermosa. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el tesoro muy especial de Dios. Hermanos, teniendo en cuenta que en estos momentos estamos siendo preparados por nuestro Dios como sus joyas más valiosas, pienso que esto nos debiera animar y en ningún caso darle cabida al desaliento. Por eso debemos animarnos unos a otros, a no olvidar de por qué estamos aquí, por qué debemos estar haciendo lo que Dios nos pide. Por eso no debemos olvidar, hermanos, quiénes somos para nuestro Dios. Para Dios somos sus joyas más preciadas y está trabajando en cada uno de nosotros. Dejemos que trabaje en cada uno de nosotros para así tener esa joya que Dios quiere, en la cual Él se podrá reflejar. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.